Capítulo 2. ¿Qué es la analogía de atribución? ¿Cuáles son sus clases y cuáles son sus condiciones? Su definición. Análogas por atribución son aquellas cosas cuyo nombre es común, sin embargo, la razón significada por ese nombre es la misma según el término y diversa según las relaciones a él, como sano, que es un nombre común a la medicina, a la orina y al animal. Pero la razón por la cual se llaman sanas todas estas realidades implica diversas relaciones a un término, es decir, a la sanidad. Porque si alguien habla de qué es el animal en cuanto sano, se refiere al sujeto de la sanidad. Y la orina, en cuanto sana, se refiere al signo de la sanidad. Y la medicina, en cuanto sana, se refiere a la causa de la sanidad. De donde aparece claramente que la razón de ser sano ni es completamente la misma ni completamente diferente, sino que es la misma con respecto a algo y diferente con respecto a algo. Hay, por tanto, diversidad de relaciones e identidad del término de dichas relaciones. Las diversas clases de atribución. Esta clase de analogía puede hacerse de 4 maneras, según los 4 géneros de causas, llamando por ahora causa ejemplar a la causa formal. Sucede a veces que muchas realidades, puestas bajo una misma denominación y una misma atribución, se relacionan de muy diversas maneras con un fin, con una misma causa eficiente, con un ejemplar, con un sujeto, como se ve en los ejemplos de Aristóteles en la Metafísica, libro 4, capítulo 2. A la causa final pertenece el ejemplo de sano, puesto en el mismo texto. A la eficiente pertenece el ejemplo de lo medicinal, puesto en el mismo lugar. A la material, la analogía del ente, puesta también en el mismo texto. A la ejemplar, la analogía de lo bueno, puesto en la Ética, libro 1, capítulo 6. Leyes y condiciones que rigen las denominaciones por atribución. A. Primera condición. Una denominación extrínseca entendida formalmente. A esta analogía se le atribuyen muchas condiciones, que se siguen ordenadamente. Es decir, que esta analogía se realiza solamente según la denominación extrínseca, de tal manera que solo el primero de los analogados es tal formalmente, y los demás se denominan tales extrínsecamente. Pues sano es formalmente el mismo animal. En cambio, la medicina y otras cosas semejantes se llaman sanas, no por la sanidad inherente a ellas, sino extrínsecamente, por aquella sanidad del animal a la que se refieren como signo o como causa o de otro modo. Y lo mismo se dice de lo medicinal y de la sustancia, que se encuentran formalmente en el primero. En cambio, en las demás cosas se encuentran con una significación denominativa y extrínsecamente. La razón significada de bueno, salvada en lo bueno por esencia, por la cual las demás realidades se denominan buenas ejemplarmente, se halla formalmente solo en el primer bien. Las otras realidades se llaman buenas con denominación extrínseca. Mas ha de advertirse cuidadosamente que la condición de esta analogía, es decir, que no sea según el género de la causa formal inherente, sino siempre según algo extrínseco, ha de entenderse formalmente y no materialmente. Esto es, no ha de entenderse como que todo hombre que es análogo por atribución sea común a los analogados de modo que convenga formalmente al primero y con extrínseca denominación a los demás, como sucede entre lo sano y la medicina. Tomado esto en sentido universal es falso, como se ve al hablar del ente y del bien, ni por ser mantenido de las cosas dichas antes, a no ser entendidas materialmente, sino que ha de entenderse en el sentido de que todo nombre análogo por atribución, en cuanto tal, o en cuanto que es análogo, es común a los analogados y conviene al primero formalmente y a los demás con denominación extrínseca.
Esto es verdad a partir del entendimiento formal de lo precedente, y se deduce de forma manifiesta de ello. El ente, aunque convenga formalmente a todas las sustancias y a los accidentes, etc., que se denominan entes en la medida que tienen una cierta relación con el sujeto de existencia en cuanto tal, solamente lo es la sustancia. Las demás cosas se denominan entes porque son afecciones o generaciones del ente, etc., aunque también pueden llamarse entes formalmente por otra razón. Y de forma parecida ocurre con lo bueno. Aunque todos los entes sean buenos por las bondades formalmente inherentes a ellos, se denominan buenos por la bondad primera, que es su causa eficiente o ejemplar. Todas las demás cosas se llaman buenas solamente con denominación extrínseca, por aquella misma bondad por la cual Dios es formalmente bueno en sí mismo. B. Segunda condición, la unidad numérica. Y de esta condición se infiere de inmediato otra. Esto es, aquel uno en el que ponen su término las diversas relaciones de sus análogos. Es uno no solo según la razón significada, sino también según el número. Lo cual puede entenderse de dos maneras, dado que hay dos maneras de tomar los analogados. Esto es, universalmente y particularmente. Si los analogados se toman particularmente, aquel uno es necesariamente uno, verdadera y positivamente en cuanto al número. Pero si se toman universalmente, aquel uno es necesariamente uno en cuanto al número, pero negativamente, es decir, no se numera en aquellos analogados en cuanto tales, aunque en sí sea universal, y no uno en cuanto al número. Por ejemplo, si se dice esta orina sana, esta medicina sana y este animal sano, todas estas realidades se dicen sanas por la sanidad que se encuentra en el animal, la cual consta que es verdaderamente una en cuanto al número. Pues Sócrates se llama sano porque tiene esta sanidad. La medicina se denomina tal porque es su causa, la orina porque la significa, etc. Pero si se dice animal sano en común, orina sana en común y medicina sana en común, formalmente hablando, la sanidad por la cual estas realidades se llaman sanas no es en sí una en cuanto al número. Y ello porque las causas universales se han de comparar con los efectos universales, como se dice en la Física, libro 2, capítulo 3. Y lo mismo se dice de los signos, de los instrumentos, de los regímenes y de otras cosas semejantes. Pero en estos analogados, la sanidad es negativamente una en cuanto al número, pues la sanidad no se enumera como distinta en el animal, en la orina y en la dieta, porque no es una la sanidad en la orina y otra en el animal y otra en la dieta. Y esta condición se sigue de la precedente, porque lo que es común, según la denominación extrínseca, no numera aquello de lo que se toma la denominación en los denominados, como lo unívoco se multiplica en sus univocados. Por eso se dice uno solamente en cuanto a la razón, y no uno en cuanto al número de sus univocados, pues una es la animalidad del hombre, y otra la del caballo, y otra la del buey, todas ellas unificadas por el nombre de animal en una sola razón significada.